mi jefa es una bruja. Es curioso que uno siempre escucha historias de miedo de los demás, pensando que simplemente son anécdotas, pero jamás creí que yo sería el protagonista de una de ellas. Procuraré guardar el nombre de los involucrados, así como el mío y el del lugar de trabajo. Me acercaré lo más posible a la realidad mientras les cuento la terrible experiencia por la que pasamos mis compañeros y yo en el trabajo. Pueden llamarme Daniel. Hace un año me contrataron para trabajar en una empresa textil en el área de ventas y compras. Todo parecía estar en orden, conocí a mis nuevos compañeros, me estuve adaptando a mi lugar de trabajo, aprendí a realizar las actividades que me correspondían hasta que la conocí, a mi jefa, a quien llamaré Sara. No era ni muy vieja ni muy joven, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Al principio, fue muy amable conmigo. Me platicó un poco sobre su historia en la empresa y cómo había llegado tan lejos. Realmente ya tenía más de 15 años trabajando en el mismo lugar. Hasta ese momento, todo transcurría de manera tranquila, hasta que uno de mis compañeros se acercó a mi lugar y me preguntó si no había notado algo diferente con la jefa. No quise verme grosero, por lo que le dije que no noté nada fuera de lo común. Entonces fue cuando me dijo que todos pensaban que ella era una bruja. Al principio me reí, pero al ver que no le causaba gracia a mi compañero, dejé de reírme. Me recomendó que guardara distancia y, si era posible, no la mirara directamente a los ojos. A partir de ese día y con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas en la oficina. Siempre que Sara se enfadaba con alguien, ese compañero sufría una serie de accidentes inexplicables. En una ocasión, Nicolás fue a revisar unos temas referentes a unas compras, no quedaron en buenos términos. Él salió de la oficina y se sentó en su lugar, molesto. De pronto, comenzó a rascarse la cabeza, luego el cuello, los brazos y las piernas. Nos decía que algo le estaba picando y que no podía parar. Fue tanta su desesperación que se quitó los pantalones. Cuando le vi las piernas, me di cuenta de que no era algo común. Se le estaban formando moretones rojos en las piernas, los brazos y el cuello. Algo lo estaba afectando y no nos imaginábamos qué podía ser. Nos decía que tenía mucha comezón, no sabíamos qué hacer y, de la nada, dejó de rascarse, permitiéndole recuperar el aliento. En otra ocasión, las cosas se pusieron aún más feas. Otro de mis compañeros, a quien llamaré Luis, tuvo una fuerte discusión con Sara. Ella terminó maldiciéndolo, pero él no le dio importancia. A la mañana siguiente, Luis no llegó a trabajar. No logramos contactarlo por su teléfono y, al marcar a su casa, tampoco contestaban. Fue hasta el otro día que nos enteramos de que Luis sufrió un accidente junto con su familia, y todos estaban en el hospital. Todos estábamos consternados, pero, de alguna manera, yo logré ver a mi jefa con cierto aire de alegría. Se podía notar en su mirada. Algo me decía que ella estaba detrás de lo que había ocurrido. Una ocasión, nos convocó a una junta a todo el equipo de trabajo. La reunión sería en su oficina y como yo ya había terminado mis actividades, me adelanté para esperarlos a todos. Cuando estaba sentado en la oficina, me entró curiosidad y empecé a leer los libros que tenía en sus estantes. No aparentaban ser nada fuera de lo común, pero me encontré con uno en particular que desentonaba con todos los demás. Era de color negro y resaltaban las letras rojas que decían, manipulación de personas. Lo tomé y, al abrirlo, me di cuenta del terrible contenido. Había dibujos de personas amarradas, otras siendo controladas por lo que parecía ser un muñeco vudú. Contenía instrucciones detalladas de cómo realizar esas atrocidades contra una persona. Estaba tan metido en la lectura que apenas escuché que ya se acercaban a la oficina. No pude regresar el libro a su lugar, así que rápidamente lo metí entre mis carpetas y me senté en mi lugar. Tenía miedo de que Sara se diera cuenta de que yo escondía algo, casi sentía que podía oler mi miedo a través de mi sudor. No podía dejar de pensar en el terrible castigo que me daría por haber encontrado su secreto. Permanecí callado durante toda la reunión. Sentía que, si abría la boca para opinar sobre algo, las palabras no saldrían o tartamudearía, demostrando mi miedo. Una vez que concluyó y todos se retiraron, traté de ser el primero en salir. No obstante,
Sara me detuvo. Me pidió hablar conmigo por un momento, no tuve más opción que aceptar su indicación. Salieron todos, y ella cerró la puerta con seguro. Se me quedó mirando a los ojos. De manera nerviosa, le pregunté si podía ayudarle, y ella me dijo que podía ver a través de mi alma y sabía que yo le ocultaba algo. Por más que lo negué, ella seguía insistiendo. Entre mis brazos sostenía la carpeta donde tenía el libro escondido, que, por alguna extraña razón, comencé a sentir muy caliente. Sara se acercó a mí a tal grado que pude notar sus arrugas y me dijo que podía oler el miedo también. Me retiré un poco de ella, comentándole que eso ya no me parecía correcto. Me dio la razón y, sin acercarse a la puerta, el seguro se quitó por sí solo y ésta se abrió. Me pidió que me retirara, pero me advirtió que me estaría vigilando. Llegué a mi lugar y rápidamente quité el libro de la carpeta, la cual estaba muy caliente, como si la hubiera dejado bajo los rayos del sol por mucho tiempo. Esa noche, cuando llegué a casa, lo primero que hice fue ir a cambiarme, estaba empapado en sudor. Dejé el libro de Sara sobre mi mesa, pensando que quizás había sido un error traerlo a casa. Sin embargo, no podía dejarlo en la oficina, pues era más probable que lo encontraran allá y se dieran cuenta de que yo lo había tomado. Ya me sentía exhausto y sin energías. En cuanto mi cabeza tocó la almohada, quedé noqueado por el sueño. Tuve un sueño horrible. Me encontraba dando vueltas por un bosque oscuro, rodeado de sombras y criaturas extrañas. Hacían ruidos tan raros que nunca había escuchado. Entonces escuché que alguien pronunciaba mi nombre y, entre las sombras, la vi a ella. Sara me vigilaba entre los árboles. De pronto, se aparecía en otro sitio y luego desaparecía. Desesperado, corrí a todas partes buscando una salida. Fue cuando caí en cuenta de que estaba soñando y traté de despertarme, pero me era inútil. Entre las sombras, escuché que alguien se acercaba caminando. Se trataba de Sara, quien me preguntaba por su libro. Yo lo negué, y entonces me tomó de los hombros. Podía sentir un dolor tan intenso que aún me arde de recordarlo. Por tanto dolor, terminé despertando. Me dolían los hombros, como si hubiera cargado cientos de cajas. Al fijarme en el espejo, me di cuenta de que tenía un par de dedos pulgares marcados. Parecían ser un par de moretones con huellas dactilares. Cuando llegué a la oficina, sentía un ligero ardor, pero cuando Sara entró, el dolor comenzó a quemar. Apenas podía soportarlo. Mi jefa me vio y me preguntó si me encontraba bien. Solo le dije que sí, sin verla a los ojos. Tenía miedo de que pudiera hacerme más daño. Desde entonces, mi vida en la oficina pasó a ser un infierno silencioso. Me di cuenta de que Sara quería ejercer un control sobre mí de manera mental. No obstante, el otro día, mientras me encontraba en el baño del trabajo, me sucedió algo fuera de lo ordinario. Cepillaba mis dientes. Junto conmigo había un par de compañeros platicando sobre un tema del trabajo. Los estaba escuchando y observando por el espejo. Cuando me incliné para escupir la pasta, dejé de oírlos. Me di la vuelta y ya no estaban en el baño. Estaba seguro de que no salieron por la puerta, pues tendrían que haber pasado a un lado mío y, por lo menos, despedirse. Entonces, una de las puertas de los baños comenzó a sacudirse. Pregunté si alguien estaba allí, pensando que tal vez intentaban abrirla y no podían, pero nadie me contestó. Me acerqué lentamente. La puerta no dejaba de agitarse. Coloqué la mano sobre la manija para abrirla y en ese momento, la puerta se detuvo. Nuevamente pregunté si había alguien dentro, pero no hubo respuesta. De pronto, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Escuché una respiración agitada resoplando detrás de mí. Los vellos de mi nuca se erizaron y, de repente, sobre mi hombro, una esquelética y amarillenta mano me apretó. Podía sentir las horribles uñas encajándose en mi carne. Una voz escalofriante susurró: «Tú tienes algo mío». Me di la vuelta rápidamente y allí estaban mis amigos. No me quitaban la mirada de encima. Me preguntaron si me encontraba bien o si algo había ocurrido. Como me vieron desorientado, me recomendaron que mejor me fuera a descansar a casa. Aunque me sentía terrible,
preferí soportar ese sentimiento que acercarme a Sara. No quería darle una razón para que pudiera establecer algún contacto conmigo. Al día siguiente, ingresó una compañera nueva a trabajar. Daniela se sentó a un lado mío, y logré hacer muy buena amistad con ella. Una tarde de viernes, salimos a beber un poco con los demás compañeros de la oficina. Entre broma y broma, ella nos comentó que había notado algo extraño en Sara, que incluso le daba un poco de miedo mirarla a los ojos. Fue cuando Nicolás le dijo que Sara era una bruja. Todos se rieron, con excepción de mí. Aproveché el momento para contarles el infierno por el que estaba atravesando. La noche se volvió pesada. Todos estaban atentos a lo que les decía e incluso relacionamos lo que le ocurrió a Luis y a su familia con Sara. Fue entonces cuando Daniela nos comentó que conocía a una bruja blanca que podía ayudarnos a evitar que la bruja nos chupara. Me pareció gracioso su comentario, pero a estas alturas no podía negar que esta situación me estaba comenzando a superar. Esa noche, Daniela me pidió algo especial, quería ver las marcas de los dedos que tanto me estaban quemando. Yo me sentía algo apenado, pero si de algo servía, estaba dispuesto a mostrárselas. Me acompañó a mi casa y, cuando me quité la playera, notó que no solo se trataba de simples moretones. Me dijo que ella me curaría, pues parecía ser que ya tenía un maleficio encima, las marcas habían crecido. Daniela preparó una pomada con cosas que tenía en la alacena. Luego escupió sobre ella y la revolvió con su dedo. Yo solo me quedé observando, sin decir ni una palabra. Cuando me puso un poco de esa sustancia, me ardió hasta el alma. Trató de tranquilizarme. Se dio cuenta de que me dolía mucho y de que yo había soportado bastante por ayudar a los demás. Me confesó que, en realidad, ella era la bruja blanca de quien nos había hablado. Tenía algo de experiencia tratando con mal de ojo, pero nunca se había topado con alguien como Sara. La curación duró bastante. Daniela aplicó toda la sustancia sobre mi pecho, cuello y brazos. Esa noche platiqué mucho con ella hasta que nos dimos cuenta de que ya había amanecido. Daniela y yo pasamos el fin de semana juntos. Ella me enseñó cómo repeler las maldiciones e incluso cómo devolvérselas. Me di cuenta de que Sara no solo había intentado esa vez hacerme daño, sino que también había hecho bien en evitar cualquier contacto visual con ella. Daniela estuvo preparando algunos medallones para entregárselos a todos el próximo lunes. Yo me sentía algo nervioso. Estuve a punto de decirle a Daniela que mejor olvidara el asunto, pero ella me aseguró que ese sentimiento de temor era parte de la manipulación que Sara ejercía sobre nosotros, nos robaba nuestra esencia y nuestra vida. No podíamos huir de ella, eso era lo que la mantenía fuerte y viva. Daniela me prometió que pronto las cosas cambiarían. El lunes, con una mezcla de alivio y temor, fui a trabajar. Aunque las marcas en mis hombros ya no me dolían tanto, no podía evitar sentir miedo ante lo que Sara podría hacer si descubría que había buscado ayuda. Cuando llegué a la oficina, Daniela ya estaba allí, sonriente y con una energía positiva que me resultaba contagiosa. Le entregó a todos las medallitas que había preparado y nos pidió que actuáramos con total normalidad. Cuando Sara llegó a la oficina, el ambiente cambió de inmediato. Mi teléfono sonó, era Sara. Me estaba llamando. Al contestar, me pidió que fuera a su oficina porque quería hablar conmigo. Cuando colgó, solo podía rogar al cielo que todo funcionara. Pude sentir la mirada fija de Daniela desde su escritorio. La volteé a ver, y ella me guiñó un ojo. Eso me dio un poco de ánimo, así que fui con Sara con determinación. No me dejaría intimidar por su mirada penetrante. Entré a su oficina decidido, pero apenas me vio, sentí como mi energía se desvanecía. Tuve que sentarme de inmediato. Sara me observó en silencio por unos segundos, y de pronto comenzó a reír. Su risa se volvía cada vez más aguda y desquiciada, hasta que se transformó en una carcajada. Por un momento, temí que había cometido un error al intentar confrontarla. De repente, se quedó en silencio. Las uñas de sus dedos estaban encajadas en el escritorio. Con una voz de ultratumba, me dijo que necesitaba su libro. Según ella, yo había cometido un error al llevármelo, y si quería seguir con vida, tendría que devolvérselo.
Se acercó a mí, como aquella primera vez. Su rostro se veía más arrugado que antes. Fue entonces cuando recordé las enseñanzas de Daniela. Toqué el medallón que colgaba de mi cuello con mi mano y la miré a los ojos. Con toda la fuerza que me quedaba, le dije que no le tenía miedo, que no podía tener poder sobre mí y que debía dejar de acosarnos. Además, le exigí que ya no usara sus poderes para hacernos daño. Sara me miró incrédula. Comenzó a reír nuevamente y me dijo que yo no sabía contra quién estaba enfrentándome, que la brujita blanca no tenía más poder que ella. Entonces, estiró su mano y me sostuvo del cuello. Sentí como sus uñas se clavaban en mi piel. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, la risa de Sara se detuvo. Su rostro se contorsionó en una expresión de miedo y sorpresa. La mano de Sara empezó a quemarse, y por más que intentaba apagar el fuego, no podía. Recordé que Daniela me había cubierto con aquella sustancia, y por eso Sara no podía hacerme daño. Las puertas de la oficina se abrieron solas, y Sara salió corriendo. El fuego ya se había extendido a su brazo. Uno de mis compañeros la vio y, sin saber qué hacer, le arrojó una jarra con agua y hielos. Sara quedó empapada, y de su rostro y brazos comenzó a salir vapor. Se estaba quemando con el agua. Daniela corrió hacia mí y me preguntó si estaba bien. Cuando le pregunté qué estaba ocurriendo, me explicó que a las brujas no les gusta el agua, se comienzan a derretir. De pronto, el vapor dejó de salir de Sara y ella quedó boca abajo en el piso. Nadie quería acercarse, todos estaban aterrados. No fue hasta que llegó la ambulancia que alguien se atrevió a moverla. No hemos vuelto a saber de Sara desde entonces. Por si acaso, Daniela preparó más protecciones para todos. Ciertamente, dejé de tener miedo. Ahora, en casa, tenía a alguien que me ayudaba a repeler toda magia negra. Pero debo admitir que, algunas noches, sigo teniendo el mismo sueño de antes. Entre las sombras, ahora veo el rostro desfigurado y arrugado de Sara, que me vigila y sigue exigiendo su libro. Mi novia, Daniela, terminó quemando ese libro, deshaciendo todo vínculo que aún quedaba con Sara. Desde entonces, me he sentido mejor. Las marcas en mis hombros son cada vez más pequeñas. Y debo admitir que ya llevo tiempo sintiéndome más cómodo en mi trabajo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.